A partir del momento en que fuera nombrado canciller de Alemania, el 30 de enero de 1933, Hitler había empezado a materializar sus ambiciones de largo alcance. El 3 de febrero comunicó a sus máximos comandantes que su objetivo último era conquistar territorio en el este y germanizarlo de forma implacable. Y recibieron instrucciones para que se preparasen para una expansión generalizada. A pesar de que a Alemania se le había prohibido tener tanques, un tratado secreto con la Unión Soviética en 1923 le había permitido desarrollar diseños de tanques y experimentar con nuevas tácticas móviles blindadas. Jóvenes y enérgicos oficiales alemanes como Heinz Guderian leyeron las teorías de pensadores británicos como Basil Liddell-Hart y el coronel John Fuller. Incluso habían observado ejercicios llevados a cabo por los británicos en la década de 1920 en la llanura de Salisbury. De ahí sacaron la idea de unidades que se moviesen rápidamente, combinando tanques, artillería e infantería que pudiesen abrirse camino deprisa y penetrar profundamente en territorio enemigo. Hitler adoptó entusiasmado sus ideas. El nuevo ejército contaría con 3 divisiones Panzer. De igual modo, la nueva fuerza aérea, la Luftwaffe, bajo la dirección del que había sido un as de la aviación de combate durante la Primera Guerra Mundial, Hermann Göring, había mantenido una estructura sobre la que construirse. Durante los años en que las fuerzas aéreas habían sido oficialmente prohibidas, Alemania había mantenido su capacidad de diseñar gracias por una parte a la construcción de máquinas civiles y por otra a los clubes de aviación y de vuelo sin motor que proporcionarían una reserva potencial de tripulaciones. Hitler reveló la existencia de la Luftwaffe en marzo de 1935. Seguidamente anunció que el ejército se iba a incrementar hasta 300.000 hombres y que el reclutamiento se iba a volver a introducir. Gran Bretaña y Francia protestaron débilmente ante esta violación del Tratado de Versalles. Pero enseguida, y muy a pesar suyo, también empezaron a rearmarse progresivamente. Hasta este momento Hitler había sido modesto en sus objetivos. Solo había recuperado lo que era suyo, Renania y el Sarre, pero ahora tenía un objetivo más grande en perspectiva, su patria, Austria. En 1934 los nazis austríacos habían intentado hacerse con el poder. Después de todo, los austríacos hablaban alemán, aun cuando nunca hubiesen formado parte de un Estado alemán, y el movimiento fascista era poderoso en el país. En febrero de 1938 se descubrió otro complot nazi. El canciller austríaco Kurt von Schuschnigg protestó ante Hitler. Hitler respondió exigiendo que Austria dejase de maltratar a los nazis austríacos y se uniese a Alemania. Die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit Leibesmittel. Ante tal situación, Schuschnigg convocó inmediatamente un referéndum para que los austríacos pudiesen votar si deseaban seguir siendo independientes. Pero el 12 de marzo de 1938, en la víspera del referéndum, Hitler, temiendo que pudiese tener un resultado para él equivocado, envió sus tropas. Una total sorpresa y una acogida entusiasta por parte de los simpatizantes nazis hicieron de ella una invasión sin derramamiento de sangre. En pocas horas Hitler anunció la incorporación de Austria al Tercer Reich. Por primera vez, una nación soberana había sido anexionada a una gran Alemania. Tampoco esta vez Hitler fue castigado por su agresión. En septiembre de 1938, Hitler se volvió hacia su próxima presa, Checoslovaquia. Una importante minoría germana vivía en el noroeste del país, un área conocida como los Sudetes. Estos pueblos sudetes germanos habían formado parte del antiguo imperio austríaco, pero habían sido separados cuando Checoslovaquia fue creada en 1919. Esta era la bomba de relojería que se puso en marcha cuando se firmó el Tratado de Versalles. Hitler
favoreció las reivindicaciones de autonomía de los Sudetes germanos y después amenazó al gobierno checoslovaco con la fuerza si se negaba a aceptarla. Sin dejarse intimidar, el gobierno checoslovaco ordenó una movilización general y se preparó a resistir. El ejército checoslovaco era numeroso y estaba bien equipado, con imponentes fortificaciones en su frontera con Alemania. Hitler retrocedió. A principios de septiembre, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, preocupado ante la inminencia de la guerra, decidió actuar como pacificador. Voló para reunirse con Hitler 2 veces. El dictador nazi le aseguró que si pudiese tener los Sudetes, no haría más reclamaciones territoriales en Europa. El 29 de septiembre de 1938, en Múnich, con Mussolini actuando como mediador, Francia y Gran Bretaña firmaron un acuerdo por el que los Sudetes eran cedidos a Alemania a cambio de una declaración formal de Hitler en la que éste afirmaba que no tenía más ambiciones territoriales. Chamberlain voló de regreso a Gran Bretaña y mostró el papel que declaró: "Garantiza la paz en nuestro tiempo". El 1 de octubre, las tropas alemanas ocuparon los Sudetes y tomaron las fortificaciones fronterizas checoslovacas. Entonces Hitler empezó a sopesar su próximo objetivo, Polonia. Una vez más, la causa nominal era una minoría germana aislada a consecuencia del Tratado de Versalles. Hitler exigía que el puerto de Danzig volviese a estar bajo control alemán, de tal forma que Prusia Oriental pudiese estar enlazada con el resto de Alemania. Los polacos se negaron y Hitler dudó. No estaba totalmente preparado para una guerra total y aún tenía temas pendientes con Checoslovaquia. En marzo de 1939, la zona oriental del país, Eslovaquia, que era étnicamente diferente de los países checos, recurrió a Hitler para que le ayudase a conseguir una mayor independencia. Hitler convocó al primer ministro checoslovaco, Emil Hácha, en Berlín y le intimidó para que pusiese su país bajo la protección de Alemania. Seguidamente, las tropas alemanas entraron con paso firme en el resto de Checoslovaquia sin encontrar resistencia. La mayor parte del país fue anexionada al Reich. Eslovaquia fue declarada protectorado. Por primera vez, Hitler había confiscado un territorio no germanófono, pero de nuevo solo hubo una débil protesta por parte de Gran Bretaña y Francia. A finales de marzo volvió a repetir su exigencia de que Polonia cediese Danzig. Esta vez Francia y Gran Bretaña declararon claramente que si atacaba Polonia, declararían la guerra. Pero para entonces a Hitler ya le importaba poco lo que hiciesen. Estaba seguro de que serían unos contrincantes débiles e indecisas. La Unión Soviética también estaba cada vez más inquieta por la agresión de Hitler, y en abril, Stalin propuso una alianza con Gran Bretaña y Francia. Pero las negociaciones no progresaron y finalmente Stalin perdió la esperanza y decidió que existía otra solución a la amenaza alemana. El 23 de agosto, la Unión Soviética y el Tercer Reich, que todo el mundo los consideraba enemigos acérrimos, anunciaban un pacto de no agresión. Este acuerdo especificaba secretamente que Polonia sería dividida en 2 países y que Stalin tendría carta blanca para hacerse con el poder en Estonia, Letonia y Lituania. Libre de toda amenaza rusa, Hitler ordenó a sus fuerzas armadas que se preparasen para una invasión inmediata. El 31 de agosto por la tarde, las unidades de la Wehrmacht se dispusieron para el ataque. Su Führer había tomado la decisión que sumiría al mundo en la guerra.
En la tarde del 31 de agosto de 1939, las fuerzas alemanas llevaban a cabo sus últimos preparativos para la invasión de Polonia. Las tripulaciones estudiaban sus objetivos, los tanques se trasladaban a sus posiciones de ataque. Y entonces, en la madrugada del 1 de septiembre, soldados alemanes vestidos con uniformes polacos atacaron una estación de radio en el lado alemán de la frontera, dejando tras de sí algunos cuerpos. Esta sería la agresión que Hitler utilizaría más tarde para justificar su ataque. A las 8 de la mañana, aún antes de que se hubiese declarado oficialmente la guerra, tropas alemanas apartaron por la fuerza las barreras de la frontera polaca y fuerzas móviles la cruzaron velozmente. 2 días más tarde, el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declaraban la guerra a Alemania, haciendo honor a su promesa de estar dispuestas a socorrer a Polonia. Pero para entonces Polonia ya estaba teniendo graves dificultades. No solo los alemanes superaban en número a los polacos, sino que estos se enfrentaban a una nueva forma de guerra para la que estaban mal preparados, la Blitzkrieg o guerra relámpago. En 1939 el ejército alemán estaba formado por 1,5 millones de hombres. Su élite eran los Panzer, 6 divisiones blindadas y 4 divisiones ligeras cuyo objeto era el reconocimiento. El número total de unidades ascendía a 2.400 tanques. Estas habían sido preparadas para atravesar las defensas del enemigo y atacar en profundidad, cortando las comunicaciones y propagando la confusión. Los puntos fuertes del enemigo serían así evitados, siendo posteriormente reducidos por la infantería. La nueva fuerza aérea alemana, la Luftwaffe, también había sido diseñada para la Blitzkrieg. Contaba con 2.500 aviones para hacer frente a los polacos. Lo más notable era el avión de bombardeo en picado Junkers Ju-52 Stuka. Era una forma de artillería volante que ejecutaba ataques de precisión para ayudar a las fuerzas de tierra que avanzaban rápidamente. Los polacos solo podían reunir 600 aviones, la mayoría de ellos más viejos y peor equipados. En guerra, las cosas iban igual de mal. El ejército polaco solo contaba con 500.000 hombres. Tenía únicamente 880 tanques y contaba con 11 brigadas de caballería, lanzas y caballos contra el blindaje. Pero no fue solo el número de soldados lo que proporcionó una ventaja a los alemanes. Utilizaban los Panzers de una forma radicalmente nueva, como unidades separadas que atacaban con fuerza. Los tanques polacos se habían dispersado para poder ayudar a su infantería. El trabajo de los polacos se había vuelto aún más difícil después de que los alemanes tomasen el poder en Checoslovaquia. El oeste del país, incluyendo su capital Varsovia, estaba ahora rodeado por 3 lados de territorio controlado por los alemanes. Esta ventaja geográfica resultaba fundamental para el plan general del ejército alemán. La tarea de la primera ofensiva de los tanques era proporcionar un gran avance inicial. Pero en realidad, ganar la guerra dependería de profundos movimientos de tenaza planificados para rodear y aplastar al enemigo. Estos serían ejecutados por el Grupo del Ejército del Norte bajo las órdenes del general Fedor von Bock. Este lanzaría 2 ofensivas desde el nordeste de Alemania y Prusia Oriental. El Grupo del Ejército del Sur, a las órdenes del general Kerr von Rundstedt, lanzaría 2 más desde Silesia y Eslovaquia. El objetivo sería que las tenazas se cerrasen cerca de Varsovia y Brest-Litovsk. A los alemanes todo les fue bien desde el principio. La fuerza aérea polaca fue eficazmente eliminada en los 2 primeros días. Los Panzers se abrieron camino y atacaron en profundidad.
mientras que los Stukas y los bombarderos demostraron ser tremendamente efectivos. Los defensores polacos fueron divididos y separados, inmovilizados en bolsas que proporcionaron un gran número de prisioneros. La leyenda cuenta que algunas unidades de la caballería polaca intentaron valerosamente atacar a los Panzers, pero fue en vano. Las fuerzas polacas fueron superadas por la estrategia alemana y no pudieron mantener el ritmo rápido de sus enemigos. El ejército polaco fue simplemente barrido. El 8 de septiembre, las pinzas interiores se habían cerrado y las tropas alemanas seguían avanzando a las afueras de Varsovia. El 17 de septiembre, las pinzas exteriores se encontraban en Brest-Litovsk. El mismo día, aprovechando el acuerdo alcanzado entre Hitler y Stalin en el Pacto Germano-Soviético en 1939, las fuerzas soviéticas cruzaban la frontera polaca oriental. El ejército polaco se hallaba ahora en plena retirada, mientras que su gobierno huía al extranjero. Sin embargo, Varsovia continuaba luchando. Sus defensores rechazaron la oferta alemana de rendición y, como consecuencia, toda la furia de la Luftwaffe y un bombardeo de la artillería cayeron sobre la ciudad. Y ahí, observándolo todo, estaba Adolf Hitler, que había seguido de cerca a su ejército conquistador. El 27 de septiembre, Varsovia se rendía. Al día siguiente, los vencedores, Alemania y Rusia, dividieron Polonia de acuerdo con el Pacto Germano-Soviético. La Unión Soviética se anexionó un poco más de la mitad del país hacia el este. Alemania se quedó con el resto. Los dos regímenes empezaron a perseguir a cualquiera que pudiese representar un peligro en el futuro. Muchas personas fueron asesinadas. Y por primera vez, los alemanes mostraron de qué forma se iban a comportar contra aquellos pueblos de la Europa del Este que consideraban inferiores. Mandaron a los Einsatzgruppen, o escuadrones especiales de las SS, para que llevasen a cabo redadas de judíos. Se obligó a la mayor parte de estos a vivir en los guetos de las principales ciudades en los que morirían de hambre. Otros fueron ejecutados en el acto. Sin embargo, esto no significó el fin del ejército polaco. Más de 50.000 hombres se escaparon y finalmente llegaron a Francia. Allí, el general Władysław Sikorski había formado un gobierno provisional. Los polacos lucharían valientemente desde el extranjero. En Gran Bretaña, las sirenas que avisaban de ataques aéreos habían empezado a oírse a los pocos minutos de que el primer ministro Neville Chamberlain anunciase el inicio de las hostilidades. De hecho, a pesar de las garantías de sus políticos respecto a la soberanía polaca, Gran Bretaña y Francia habían hecho bien poca cosa para ayudar a Polonia. Tal como Hitler había especulado, una vez que hubieron declarado la guerra no tuvieron ni idea de lo que tenían que hacer. En ambos países había empezado la movilización. Se aceleraron las precauciones que había que tomar ante posibles ataques aéreos. En las ciudades más importantes se situó armamento antiaéreo. Se construyeron refugios subterráneos. Enseguida se empezó a evacuar a los niños. Todo el mundo tenía que llevar máscaras antigas y se introdujo el llamado apagón ante los aviones enemigos. El ejército británico empezó a desplegar su muy reducida fuerza expedicionaria, formada por 4 divisiones en el norte de Francia. Las tropas francesas penetraron un poco en la frontera alemana, pero se negaron a avanzar más allá de la cobertura protectora de la artillería. La iniciativa seguía estando firmemente en manos de Hitler, y este por lo menos sí tenía claro qué iba a hacer a continuación.